¿Qué tal, amigos? Estamos de regreso en Buena Onda. Hoy conversamos con el profesor Antonio Tinoco. El profesor Alexander Hernández no pudo venir, profesor Antonio, pero sí, gran amigo suyo. Sí, siento que me han dicho que está con compromisos académicos también. Sí, bueno, y en la dirección de la radio. En la dirección de la radio. Que la verdad es que la labor yo creo que ha sido muy buena. Hemos venido conversando a propósito del positivismo y nos hemos ubicado en el origen del positivismo, que es la Francia del siglo XIX. Pero como muchas cosas en América Latina, pues nosotros hemos tomado ideas procedentes de Europa. Y es una cuestión muy irónica porque muchos de estos grandes discursos que han surgido en América Latina, de que dicen que debemos generar lo nuestro, que no debemos tomar ideas procedentes de otros países, pues la verdad es que no pareciera sostenerse mucho, porque la mayor parte de las grandes ideas que conformaron lo que hoy es América Latina proceden de Europa, empezando por el mismo Bolívar. ¿Cómo fue la recepción del positivismo en América Latina? Sí, eso es una de las cosas más discutidas, pues. Los autores están divididos. Unos piensan que el positivismo entra en México directamente. Otros piensan que fue ya en Venezuela que comienza los primeros vestigios del positivismo, los balbuceos positivistas aquí en Venezuela. Otros piensan que es en Argentina. Pero sin duda alguna, el positivismo ya hacia 1870 estaba entronizado en la vida de los latinoamericanos. Ya se hablaba, ya se leía Comte, y con un desplazamiento muy importante, porque el positivismo, cuando ya vimos que hacia 1819, 1820 ya están las primeras obras de Comte en el mercado, y el positivismo se reconoce ya como una filosofía oficial de gobiernos en América Latina es hacia 1870, es decir, casi, se puede decir 30 años después, es que en América Latina se hace oficial la visión positivista del mundo. Entonces, yo me imagino que la Iglesia no debió haber recibido bien esto. No. Sin embargo, hubo en otras partes del continente polémicas mucho más fuertes entre los positivistas y los espiritualistas, la Iglesia, sobre todo la Iglesia Católica, pero en Venezuela el gobierno de Guzmán Blanco, que es un gobierno positivista, evidentemente, inspirado en la doctrina comteana, le quitó la Universidad de Caracas a la Iglesia, convierte la universidad en una universidad laica, introduce el cientificismo, traen no olvidemos a los pensadores, pues Villavicencio, Adolfo Ernest, que vienen a dar clase en la Universidad de Caracas con un espíritu científico y positivista por encima de cualquier cosa. Más adelante introducen el evolucionismo de Darwin y de Spencer, y allá hay un viraje total, pues. Pero este fenómeno no es venezolano, sino latinoamericano. Lo mismo estaba pasando en México, y las dictaduras asumieron el positivismo como algo muy beneficioso, porque la idea de gendarme necesario, de orden y progreso, era una de las consignas que tenía Comte, pues, y lo van a asumir. Pero no solamente el positivismo trajo esa visión laica, secular en el ámbito de lo religioso, sino que también va a traernos prejuicios. Una de las grandes fuentes de prejuicio que tenemos en América Latina, sin duda alguna, lo siempre el positivismo. El determinismo. ¿Prejuicios de qué tipo? El determinismo geográfico y el determinismo racial se van a entronizar en nuestro pensamiento latinoamericano a partir del positivismo. La mayor parte de los discípulos de Spencer, de los continuadores de Comte, optaron la vía del determinismo geográfico y del determinismo racial. Y nuestros positivistas aquí venezolanos y latinoamericanos cultivaron eso y lo aceptaron, pues, donde la mezcla racial era uno de los elementos que conspiraba contra nuestro progreso. El mestizaje era un elemento, el clima, las zonas cálidas, tropicales, conspiraban contra el progreso. Entonces, de esa manera también el positivismo nos dio una visión negativa, pues, por asumir directamente eso que decías tú, eso programado y cocinado en Europa, se asimilaba, se digería aquí en América Latina sin ningún tipo de cuestionamiento. Muy tarde, pues ya los últimos positivistas venezolanos son como Julio César Salas, son los que comienzan a cuestionar ese tipo de doctrina, pero en términos generales... No entendió que Sarmiento en Argentina era muy... Un prepositivista, Sarmiento, Lastarria, por ejemplo, en Chile, el mismo Echeverría, mismo en Argentina, son autores que van a estar vinculados con esa teoría del determinismo geográfico,
y del determinismo racial. Ahora, usted habló de los irracionalistas en el siglo XIX. Me imagino que tiene en mente gente como Schopenhauer y Kierkegaard y Nietzsche. Estos autores en buena medida se presentan como una reacción contra el positivismo. Es decir, que la racionalidad, la ciencia no debe ocupar todas las esferas de la vida, sino que debe haber espacio pues para la imaginación, la emoción, la locura. ¿Cómo fue la reacción en contra del Gabriel, positivismo? Más que, fíjate bien, eso también es importante aclararlo, más que contra el positivismo, los irracionalistas lucharon fue contra el pensamiento de Hegel. La racionalidad hegeliana llevada al último extremo es lo que ellos van a refutar. Desde Schopenhauer a Nietzsche hay una crítica sistemática al racionalismo. Por eso que se le da el nombre nombre que no es correcto de irracionalista. La gente piensa que irracionalismo es animalidad, locura o falta de razón en el sentido. No, pero es una crítica a la razón hegeliana. Las críticas ya al positivismo como doctrina de ciencia las vamos a empezar a ver ya en el siglo XX. Fíjate que Nietzsche muere en 1900, es el último de los autores cierra el siglo XIX y abre el siglo XX, prácticamente la muerte de Nietzsche. Y es a partir ya del siglo XX cuando comenzamos a sentir las críticas fuertes al movimiento. ¿Cuáles son algunas de esas críticas? ¿Por qué alguien va a estar en contra de que la ciencia progrese, de que la racionalidad cubra todas las esferas de la sociedad? Porque a mí me cuesta ver cómo alguien puede estar en contra de eso. Ortega y Gasset decía que el positivismo había caído en su propia desgracia porque no había logrado venderle al mundo una felicidad permanente. Seguían las guerras progresaba la tecnología, progresaba la ciencia, pero en función del mal, de la destrucción humana. Y Ortega es muy crítico, pues a lo largo de toda su filosofía, de que del positivismo no era ni va a llevar al hombre a una vida de felicidad como se le estaba proponiendo pues en las filosofías originales de ellos. Estamos conversando con el profesor Antonio Tinoco a propósito del positivismo y hemos venido dialogando en este segmento a propósito de las críticas. Quisiera dejar para el segmento anterior algunas otras críticas y sobre todo en América Latina que se le han hecho a esta doctrina que yo, Gabriel Andrade, sí estoy dispuesto a continuarla, el positivismo. Vamos a escuchar para nuestro tercer segmento de Ilan Chester, Palante.